Muy buenos días. El día de hoy les venimos a presentar un proyecto en el cual mis compañeros y yo decidimos analizar, planificar y plantear unas preguntas que decidimos aplicarlas en una entrevista que se llevó a cabo en la aduana Frei Carrillo, en Nogales, Arizona. Esta entrevista decidimos aplicarla a una persona que tiene 8 años en el ámbito de las aduanas. Una persona que contiene bastante experiencia en importaciones y exportaciones. Estas preguntas son referentes al tema de regímenes, leyes y errores que pueden causar alguna letra, algún número o algo que esté mal escrito. Y pues la importancia que conlleva hacer bien este tipo de documentos, ya que pues con un problema que llega a tener un documento se puede llevar a cabo alguna multa o algo así. Sin más, yo los dejo con mi compañero Omar, que él fue el que hizo la entrevista, y pues esperemos que esta información sea de bastante importancia para ustedes, que puedan adquirir la mayor conocimientos que puedan, ya que pues nosotros somos futuros y prospectos a este tema, que vienen siendo pues las aduanas, ¿no? Los dejo con mi compañero. Buenas tardes, yo me llamo Omar Pintado y soy de la Escuela de Durango Santander de Nogales, Sonora. Y hoy vengo a entrevistar a... Mi nombre es Javier Mungarro, actualmente trabajo en la agencia aduanal Frei Carrillo aquí en Nogales, Sonora. Llevo 8 años dentro de la empresa. ¿Y cuál es tu cargo en esta agencia? Mi cargo, como lo comenté ya, llevo 8 años siendo supervisor de una de las operaciones de la empresa, de las cuales son productos perecederos, el envío de importación de productos perecederos a México. ¿Cuáles son tus principales funciones que desempeña las operaciones en esta agencia, Ana? De mis principales funciones, perdón, es pues la atención al cliente, primero que nada, hacer la, las citas semanales, la planeación de citas semanales que manda el cliente. Yo elaboro las citas de cuántas cargas llegan el lunes, cuántas el martes y así sucesivamente, y estar atentos al arribo de la mercancía a frontera. Así como también somos encargados de supervisar la revisión de la mercancía de los camiones del cliente, revisar marca, origen, todo lo que se necesita para importarse. También estamos encargados de la logística, la coordinación de transporte, el cambio de caja americana a caja mexicana para que pueda ser enviada a México y al destino del comprador. Y con base a tu experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen los importadores o exportadores al presentar la documentación necesaria para el despacho aduanero? En el despacho aduanero, uno de los errores más comunes, yo creo, pues entra el factor humano, ¿no? El error de dedo, algún documento en el que se puso mal la placa, mal las cajas, mal el total de bultos, un error, una letra que se coman en la documentación. Son de los errores más comunes, la verdad. Ya si nos vamos a un error más extremo, ha tocado que las cantidades no cuadren, que se reciba algo y documentalmente viene otra cosa y no se detecta y así se envía. Pues yo creo que son de los errores más comunes dentro de este ámbito laboral. ¿Consideras indispensable el registro y control de las operaciones de comercio exterior? Sí, es muy indispensable, la verdad, más que nada para yo opino más que nada para darle servicio al cliente, ¿no? Y llevarle el control de las operaciones que hacen semanales, mensuales, anuales, y también para la autoridad es un requisito llevar un control, un expediente de todas las operaciones que se tienen en la empresa. Entonces, para estar bien preparados en caso de alguna auditoría o algo, llevar ese control de ese expediente completo para
presentarlo si en algún momento te lo solicitan. Ok. De los 6 regímenes aduaneros previstos en la legislación mexicana, ¿cuáles son los que la agencia tramita con mayor frecuencia y cuáles son las razones de ello? Pues como ya comenté al inicio del video, nosotros estamos encargados de la operación de perecederos, que vienen siendo vegetales, fruta, cárnicos, todo ese tipo de mercancía es refrigerada, por lo cual el régimen que más utilizamos es el régimen de importación definitiva, pedimentos A1. Entonces, se puede decir que ese es el que más volumen tenemos nosotros, en la empresa en general. En mi operación, en la operación en la que estamos, únicamente hacemos importaciones definitivas, pero la empresa sí maneja otros tipos de regímenes en el que el volumen es un poco más bajo, pero sí el más común son las importaciones definitivas. Bien. ¿Qué criterios consideras para asesorar a un cliente en la selección del régimen aduanero más adecuado para sus mercancías? ¿Qué criterio? Pues yo creo que recomendación para esto, primero que nada hay que solicitar la ficha técnica al cliente para saber qué es lo que se va a importar. Entonces, ya que tú identificas qué producto vas a importar, hay que determinar factores como cuál va a ser su función, cuál es el uso, cuál es su motivo, por así llamarlo, a dónde va, a qué parte, si va al interior del país, si va a la franja fronteriza, si va, todo eso son los criterios que se deben de tomar. A dónde va, el destino, el tipo de mercancía, el uso de la mercancía, la fracción arancelaria va a determinar las regulaciones y restricciones no arancelarias, se va a determinar qué tipo de régimen puedes ayudar para exentar impuestos o otras contribuciones ante la aduana. Son varios factores, pero yo creo que el principal es saber qué es lo que estás importando y cuál es la función, cuál es el uso que le vas a dar a ese producto para poder determinar el régimen que se va a usar. Okay. Además del cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias o normas oficiales mexicanas que actualmente representan los mayores desafíos operativos para la agencia? Pues operativamente no es como un desafío como tal, pero sí es un proceso complejo, ¿no? Por así decirlo, en nuestro caso de las importaciones de los perecederos, la regulación y restricción no arancelaria que utilizamos es el trámite o permiso de saber que la fruta y todo lo que tenga que ver con la agricultura debe de cumplir con un permiso en el cual hay que elaborar un trámite dentro de la ventanilla única en LUCEM para poder conseguir ese permiso. Entonces, para conseguir ese permiso se ocupa cierta documentación, como lo es la factura comercial, certificado fitosanitario, el pago de derecho y la hoja de requisitos del producto que se va a importar a México. Entonces, el permiso de saber es algo complejo para poderlo colocar dentro del pedimento, y también otro tipo de mercancías en el que hay que cumplir con la NOM 051, las NOMs. En esta NOM es el etiquetado, hay que revisar que todo esté etiquetado, que la etiqueta cumpla con la información que se solicita dentro de la NOM. Yo creo que son con las que más utilizamos y con las que más se ocupa tiempo en la revisión y en el proceso de nuestros despachos. En la materia de valoración aduanera, ¿qué documentación o elementos solicitan al importador para acreditar correctamente el valor en aduana y evitar observaciones relacionadas con una posible subpoblación? Actualmente está entrando en vigor este año lo que es la manifestación de valor electrónica, en el que ese es el filtro, por así llamarlo, que está poniendo la autoridad para declarar correctamente la valoración de la mercancía ante la aduana, en el que te solicitan toda la documentación que avale el precio que estás colocando, lo que es la factura comercial,
los contratos que tienes con el comprador, los proveedores, la orden de carga, el bill of lading, donde viene toda la información del producto, los contratos del seguro, las facturas de fletes, todo lo que se le sume un valor agregado a su mercancía, como es eso, el flete de la puerta del comprador a la puerta de la puerta del vendedor a la puerta del comprador. Todos esos gastos deben de tener un comprobante para declararlo dentro del pedimento. También los seguros, y otros incrementables como los honorarios que generan en frontera con la agencia aduanal y todo eso, y tenerlo bien facturado, ¿no? Con todo eso y sus documentos, la factura comercial, para digitalizarlos en el pedimento y tener todo ese paquete, todo ese expediente para cumplir. Cuando el mecanismo de selección automatizado determina reconocimiento aduanero, o sea, semáforo en rojo, ¿cuál es la función del personal de la agencia aduanal durante el proceso de revisión por parte de la autoridad? Pues primero que nada, acompañan a la autoridad. Ahí en la aduana, todas las agencias aduanales tienen a su representante, ¿no? Que es la persona que está encargada de atender cuando llega el reconocimiento aduanero de algún camión, en el que acompaña a la autoridad para ir a la par revisando la mercancía. Si te cae un reconocimiento aduanero en la aduana, hay que bajar toda la mercancía y revisar lo que está documentado. Si tú documentaste 1000 cajas, revisan las 1000 cajas, revisan la marca de las 1000 cajas, el origen, todo lo que hayas tú documentado dentro del pedimento de importación o de exportación, tiene que cumplir con físicamente lo que traen ahí. Entonces la función es tener todo el expediente para comprobar que lo que tienes físicamente está documentado correctamente para el ingreso o salida de la mercancía del país. Okay. Ante las constantes modificaciones en la legislación fiscal y de comercio exterior en México, ¿qué estrategias implementa la agencia para mantener actualizado su personal operativo? Pues las estrategias que tiene la empresa es siempre contratan como cursos y nos hacen entrar a todos para estar actualizados día a día, porque siempre en esto del comercio exterior siempre hay modificaciones en el diario oficial, en donde siempre hay cambios, entonces siempre nos tienen ahí actualizados, ¿no? Siempre nos están contratando y poniéndonos ciertos cursos en el que siempre estamos al día con los cambios que se están presentando y para estar a la par junto a la aduana y que no nos perjudique. Okay. Por último, desde su experiencia, ¿cuál ha sido una de las contingencias más relevantes que ha enfrentado en una operación aduanera? Por ejemplo, un PAMA o una retención de mercancía, ¿y cómo fue detenida? Pues que recuerde, lo más grave que me ha tocado a mí en esta operación es una vez que una carga llevaba 2 DODAS, que es el documento que entregas al momento en el módulo, ¿no? En el módulo de la aduana. Esa carga debería de haber llevado 2 DODAS, no, perdón, un DODA, pero debería de haber llevado 2 pedimentos. Entonces, en el DODA solamente se declaró un solo pedimento, entonces hizo falta toda la mercancía documentada que iba en el otro DODA que no se puso, del otro pedimento que no se puso dentro de este DODA. Entonces era mercancía incompleta, pues documentalmente venían, por decir un número, 500 cajas, pero físicamente llegaron 1000 porque no se puso la información del otro pedimento. Entonces ahí pues es un problema grande, ¿no? En el que nos podían haber levantado un PAMA, pero aquí el procedimiento es hacer un acta de hechos en donde explicas qué es lo que pasó, en donde detalladamente la hora, qué es lo que faltó. Tienes que hacer un escrito para presentarlo a la aduana y de que ellos te den la oportunidad de presentar lo faltante, ¿no? Obviamente en ese momento no hubo PAMA, pero sí hubo una multa, ¿no? Entonces el procedimiento es juntar todo el expediente, la documentación correcta,
y presentar ante la aduana un archivo con un acta de hechos explicándoles qué fue lo que pasó, el motivo de lo que pasó, para que ellos ya determinen si levantan un PAMA o solamente una multa. En mi caso fue multa, entonces nos fue bien esa vez. Ok, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tu atención y tiempo. Gracias. Gracias. Buenas tardes, como acaban de ver en la entrevista pasada que hizo mi compañero Omar Pintado en la agencia aduanal Freddy Carrillo junto a Javier Mungarro, le damos las gracias a Javier por habernos dado una gran entrevista e información aduanera. Como primer tema muy importante sobre los documentos necesarios para el proceso aduanero y sobre los errores más comunes que se pueden cometer en la información de productos, clientes o cantidad, que esto suele ocurrir por un mal de dedo o se comen alguna letra, etcétera. Como por otro lado, también nos comentó que frecuentemente Javier Mungarro suele dirigir la régimen aduanero de potencias de perecederos, que viene siendo de vegetales, frutas y carnes, todo lo refrigerio, etcétera. También nos comentó que en un volumen más bajo en la agencia Freddy Carrillo manejan las importaciones definitivas, que también las suelen manejar en un volumen un poco más bajo. También en un tema muy importante nos habló de la valoración aduanera. Nos comentó que actualmente en este año entró en vigor la manifestación de valor electrónica. Esto es un filtro que está poniendo la utilidad para declarar correctamente las mercancías ante la aduana. Le damos muchas gracias a Javier Mungarro por habernos hablado de todas las importancias de todos los documentos aduaneros y regímenes aduaneros. Esta entrevista fue hecha por mi compañero Omar Pintado junto con Javier Mungarro. En su equipo que estoy yo, su presente Brandon Uriel y mi compañero Dylan Mendoza. Gracias.